Seguimos en Las sonrisas se dibujan en la escuela, en la 104.7 FM Federal. Estábamos haciendo un comentario sobre todo lo que está en juego con la aprobación de la ley Ómnibus en el Senado, y el día de hoy estábamos conversando con Emanuel. Se empezó a trabajar y el Ejecutivo Nacional está presente ahí en las comisiones, más allá de que elevó un texto modificado de lo que se aprobó en diputados, que dicho sea de paso, se salió en todas las redes y se está comentando cómo el presidente del Senado, Martín Menem, modifica los votos. ¿Escuchaste eso también, Emanuel? Lo escuché, lo leí y es sumamente preocupante, ¿no? Es preocupante, ¿por qué? Porque lo que hace él es decir, el diputado tanto está ausente, el diputado tanto se abstiene, y hay una persona que está registrando eso en acta, y eso es lo que realmente luego aprueba o no aprueba determinado artículo de las leyes. Eso fue previo, eso fue por el artículo Fue por otro... de la ley del tabaco. Que ley del dicho tabaco. sea de paso, hay mucho ruido en eso. Hay un empresario muy importante que nada, todo el mundo sabe y comenta que ellos pueden comprar voluntades, ¿no? Y esa ley entró medio por agachada. Y ya hay un diputado que presentó una denuncia porque él había votado en contra. ¿Y qué te parece? El tabaco hoy el tabaco mueve todo. Es una de las uno de los estupefacientes permitidos, legales. Entonces, fíjense, y si vamos a la historia del tabaco, lo que pasó en Estados Unidos, bueno, lo que pasa en muchos países y lo que hoy pasa en Argentina, ¿no? Fíjense los precios que tiene el tabaco, y aún así la gente expresa de ese vicio, ¿no? Terrible. ¿Qué noticias tenés vos, Emanuel? No, y vengo con eso que, bueno, después de esa jugada del presidente de la Cámara, ahora envió el proyecto al Senado cambiado, ¿no? Entonces, digamos, pareciera como que es un modus operandi, ¿no? O sea, lo que pueda entrar por izquierda, que entre. Son gente con mucha maldad, gente que no respeta normas, que no se encuadra en una normativa, porque quieren e intentan llegar siempre por el lado oscuro. Y mucha mentira de por medio, ¿no? O sea, escuchamos al presidente decir mentiras por todos lados, e incluso hace muy poquito dijo que habían llegado al superávit fiscal, ¿no? Y ahora, hoy estaba leyendo a la mañana que, claro, como no se pagó lo que el gobierno le debería pagar a las empresas que transportan electricidad, el ministro Caputo quiso enviarles un nuevo bono. Bueno, y lo dijeron acá, ahora vamos a ir con la ampliación. En relación a eso, Graciela Echeverría, que estuvo, ¿te acordás?, el día lunes, y Valeria Rivas, que les mandamos un gran abrazo a estas mandatarias nacionales que vinieron a desmentir esto del paro que habían llamado los empleados del Registro Nacional del Automotor. Y ellas decían, ¿no?, en conversación con amigos, conversación con compañeros de trabajo, ¿qué es lo que bajó? ¿De qué hay superávit? Decía Graciela, ¿te acordás? Porque si nosotros vamos a cargar combustible, hoy el combustible, el precio es de más de 700 pesos, y hablamos de la nafta super. Pero hace 3 meses el combustible estaba a 300 pesos. O sea, hoy ya duplicó el precio que teníamos en el mes de enero. ¿Y dónde está la inflación que bajó según el presidente? Bueno, pero eso, a ver, yo creo que sería para un capítulo aparte, ¿no? Entender cómo la sociedad en su conjunto, porque de alguna u otra manera todos estamos medianamente
tranquilos, ¿no? Frente a lo que pasa, porque lo que pasa es muy grave. A ver, Pues sí, estamos tranquilos en el sentido de que no estamos haciendo nada. sí, exacto, sí, sí, sí. A mí me preocupa el personaje Milei, que es un personaje, pero más allá de eso me preocupa más las células que pueda dejar Milei. Porque detrás del personaje hay mucha gente con mucho odio, mucha bronca, mucho rencor, mucho... Entonces, esas personas, cuando haya un cambio de gobierno, que en algún momento lo va a haber, esperemos que sea dentro de la normalidad, eh, ¿qué pueden llegar a hacer, no? Porque recordemos que hace unos años quisieron matar a la vicepresidenta, ¿no? Y de todo eso quedó ahí en nada. Claro, el año pasado fue cuando se empezó a trabajar por la campaña. Cristina aún no había dicho si iba a ser candidata o no, entonces había que buscar una forma de bajarla, porque la gente se estaba expresando y la gente la pedía en todos los actos. Sí, eso es cierto, es cierto. También hay que decir que el peronismo sufre de mucho ego, ¿no? Mucho ego. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Y bueno, y en algún momento pasa de que todo el mundo quiere ser, ¿no? Pero nos puede gustar o no, pero lo cierto es que la persona con mayor caudal de votos o intención de votos hoy sigue siendo Cristina. Así es. También lo escuchamos los otros días, lo escuchamos aquí desde Radio 10, cuando habló este señor Moreno y le preguntaban sobre Axel Kicillof. Hoy un gobernador que no descansa, un gobernador que no se cansa de inaugurar escuelas, viviendas, entrega ambulancias, y un español ayer, en minuto cero, con el gato silvestre también, habló sobre las figuras que hoy se observan en Argentina. Y una de esas figuras es Axel Kicillof, y esto que decís vos, ¿no? Es el egoísmo, es el egocentrismo que tienen nuestros compañeros líderes, y nosotros veíamos por un lado que Moreno decía que no, que bueno, que a este muchacho le falta, como habla él, ¿no? Pero también lo escuché decir ahí en esa entrevista con el gato silvestre ayer a la noche, también habló de Néstor, y eso que Néstor ya no está. Habló de que bueno, que Néstor, que bueno, que había venido de las provincias. Esto que vos decís, es como que la gente no podía tolerar, o la clase alta de Argentina no podía tolerar, que un pingüino había llegado a ser presidente, y no pueden tolerar que hoy se encuentre Máximo Kirchner todavía como político y marcando un rumbo. No pueden soportar que Cristina, por más que sea de Buenos Aires, ella hizo su carrera política desde Santa Cruz, y esas cosas me da la impresión de que les duele que sean santacruceños, que sean gente de acá, del sur. Sí, yo no sé si pasa porque sea del sur o no, porque nada, hemos visto al mercado con otros presidentes que no eran de Capital Federal y siento que de alguna manera han estado muy contentos. El problema es que el kirchnerismo de alguna u otra manera tocó muchos intereses y fue de alguna manera intentando dar soluciones, digamos, a la población que quizás ellos lo ven como a los ojos, ¿no? Bueno, no solo eso, Emanuel, sino que además generó todos los derechos de los que hoy gozan gran parte de la sociedad en Argentina. Hace un rato hablaba con un colega sobre el poder obtener tu identidad o tu nueva identidad porque vos te percibís mujer, pero habías nacido hombre. Y esos derechos te los otorgó el kirchnerismo. No fue la Libertad Avanza, no fue el macrismo, no fue Lilita Carrió, ¿eh? Sí, y yo me iría un poco más
más a lo natural, ¿no? O sea, el kirchnerismo te dio el derecho de comer, ¿no? Porque cuando Néstor asumió, no me acuerdo exactamente la cifra, pero si mal no recuerdo, creo que había 21% indigentes y 34% de pobres, si mal no recuerdo. Bueno, Entonces digo, de alguna u otra manera, el kirchnerismo, Néstor a la cabeza en ese momento, logró equilibrar las cuentas. Es más, recuerdo que cuando asumió Néstor, había una carpa blanca, que era por los docentes de Entre Ríos que estaban hace meses de paro. Y la excusa era que no había plata. Exactamente lo mismo que están diciendo ahora, que no había plata. Y Néstor lo primero que hizo, me acuerdo, que lo nombra a Daniel Filmus en el Ministerio de Educación, y la primer orden que le dio Néstor fue solucionar el tema de los docentes en Entre Ríos, y la plata apareció. Entonces quiere decir que la plata está, que siempre hay plata. Quizás en algunos momentos hay que hacer algún ajuste, puede ser cierto, pero el tema es a dónde uno, de dónde saca los recursos y en dónde los inyecta también, ¿no? Si uno quiere cuidar una sociedad o no, porque hoy no hay plata, pero estamos comprando aviones, estamos, ¿no? Importando cosas que no tienen sentido para la sociedad misma, ¿no? no, o sea, no solo, o sea, esto de la plata es una cuestión de que no hay que tener muchas luces para darse cuenta. Vamos a comprar estos aviones que son prácticamente chatarra, no se los compramos a Estados Unidos, sino que se los compramos a Dinamarca. Ahora también sabemos que se ha comprado vehículos anfibios, se ha comprado otro tipo de armamentos. ¿Con qué necesidad? No, y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque no sabemos a dónde puede llegar o con qué fin, ¿no? Eh, a la Argentina se la conoce después de la guerra como un país no bélico. Si bien es cierto que nosotros tenemos que tener por nuestras dimensiones y por nuestros propios recursos y demás, eh, eh, un ejército fuerte, pero el tema es en una situación de crisis. ¿Qué hago? ¿Equipo o, o armo una economía donde pueda contener a la sociedad y con lo que el gobierno pueda hacer crecer la economía, de esa manera ir equipando? Que sería lo más lógico, ¿no? Bueno, mirá, acá justo mirando para que hagamos un repaso de todo lo que está aconteciendo, encuentro una nota que dice de Ernesto Alonso: somos un país colonizado. Y sí, sí, de alguna manera sí, ¿no? Porque estamos, todas estas medidas políticas que anuncia Adorni cada mañana, tienen que ver con pedidos que se hacen nada más y nada menos que de Estados Unidos. Pedidos que están haciendo en relación a la jubilación, pedidos que están haciendo en relación a que desaparezca, por ejemplo, aerolíneas argentinas. Recién leí ahí también los despidos en trenes argentinos, los trenes argentinos. Una mega obra que se logró. Ustedes recuerden que los trenes ya habían dejado de existir. Los trenes empiezan a crecer con la llegada de Néstor, después Cristina, y en esta última etapa, que si bien nosotros hacemos mea culpa y lo hemos criticado también al expresidente Alberto Fernández, pero siguió creciendo. Hoy vos te subís a una terminal en Buenos Aires y vas hasta Mar del Plata, vas a Santiago del Estero, vas a Tucumán, vas a San Carlos de Bariloche, vas a Esquel, la famosa trochita sigue funcionando. No, sí, sí, es tal cual lo que vos decís, pero peor aún, ¿no? Porque quizás uno acá está lejos y no sabe, pero ¿cuántos pueblos han quedado abandonados porque el tren ha dejado de llegar, ¿no? Y eso está pasando ahora también, ¿eh? Porque el tren ha dejado de llegar a Pilar, por ejemplo, eh, y no me acuerdo qué otra localidad ahora puntualmente, no me acuerdo, pero ya está empezando a dejar de llegar a ciertos lugares. De esa manera, lo que ellos logran
con la posible privatización, que es a donde ellos quieren llegar, es que el tren en su conjunto sea mucho más barato, ¿no? Si yo si yo le quito ramales, le quito estaciones, cuando yo lo privatice va a costar menos para quien lo quiera comprar. Entonces, en definitiva, es un negocio también. Y esto que vos decís que vamos a quedar desconectados, ¿no? Y estábamos hablando de la importancia que tiene que las empresas nacionales, por ejemplo, Vialidad Nacional, tenga los fondos para mantener a los distintos lugares de este país tan extenso que también dijimos, siga conectado y pueda seguir recibiendo, por ejemplo, los alimentos. Nosotros gran cantidad de alimentos de los cuales hacemos uso, los recibimos desde Buenos Aires, desde Córdoba, el azúcar desde Tucumán, todo pasa por el mercado concentrador en Buenos Aires. ¿Qué va a pasar, Emanuel, ahora con estos días que nosotros vemos cada día peor? Esta semana vimos terribles accidentes en la ruta porque ya vemos nieve, ya hay escarcha. ¿Qué va a pasar con nosotros aquí en Santa Cruz? El otro día, ayer puntualmente, vi un video que me llevó a donde estaba el gobernador Vidal yendo a Río Turbio. En ese momento se filma en campaña, obvio, ¿no? Y hablando mal del gobierno de entonces, criticando por las condiciones de las rutas. Y yo creo que en este corto tiempo que él está como gobernador, habría que ir a Vialidad y pedir un informe a ver cuántos accidentes hubo, ¿no? Porque hay mucha cantidad de nieve y escarcha y el gobierno provincial aún no implementó ningún plan invernal. No, eso me habías comentado que quien se está ocupando hoy. Quien se está ocupando hoy, quien se puso las rutas al hombro aparentemente es el intendente de acá, ¿no? De la capital, Pablo Grasso. Así es, Pablo es el único que se está poniendo las pilas y el único que ha salido al frente, como después de todos los líderes que tenemos, porque en campaña veíamos a muchos para la foto, muchos para la foto, muchos para la foto, pero hoy ni siquiera los diputados que tenemos en la Cámara aparecen o te mandan un mensaje para hacer una nota. La verdad que es sorprendente porque son compañeros. El único que me saludó y que me está acompañando es Carlos Aparicio, concejal de Caleta Olivia, pero el resto de compañeros brillan por su ausencia. La verdad que a mí me llama la atención, me llama mucho la atención. Yo no sé si están esperando un guiño del gobernador de aquí de Santa Cruz, están esperando un guiño nacional, pero son muy pocos los que se la están jugando y Pablo Grasso es uno. Sí, y yo veo lamentable, ¿no? Porque, a ver, acá con el tema de estas leyes que el gobierno quiere enviar y quiere aprobar, se ve lo peor de la política, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, ¿cuántos gobernadores han dicho que no? Y después, cuando se dieron cuenta que el presidente no tiene política, porque el presidente no tiene política, no cree en la política, dejó al ministro Franco. El ministro Franco fue quien fue acordando con los gobernadores para que los diputados y senadores voten ambas leyes. Ahora, ¿qué habrán acordado, no? Y nada, mirá, porque cuando habló el gobernador Claudio Vidal en relación a su reunión con Francos, tengo el detalle de la reunión porque fui sacando paso a paso lo que iba diciendo, pero entre una de las cosas que dijo fue que Francos no le podía prometer nada porque las decisiones se toman más arriba. Perfecto, pero más allá de las críticas que uno le puede hacer al kirchnerismo o a Néstor, como muchos le quieren hacer críticas también, ¿no? En la época del presidente de la Rúa, yo me acuerdo que
en el gobierno nacional de ese entonces se lo catalogaba a Néstor, gobernador de Santa Cruz, como un gobernador rebelde, porque le pedían que él haga un ajuste igual de lo que estaba haciendo la nación, y Néstor no les hacía caso. Y Néstor peleaba, inyectaba, proyectaba, ejecutaba obras en todo Santa Cruz, para que la actividad económica de Santa Cruz y los habitantes puedan tener trabajo y puedan seguir su vida normal. Entonces digo, hoy, frente a un apriete del gobierno nacional al gobierno provincial, no veo respuesta, ¿no? O sea, pareciera como un gobierno sumiso. Mira, antes de que vayamos al siguiente corte y saludamos ahí, se conectó Juan Carlos Bustamante, mi compañera de vida, que él siempre me sigue en cada programa, está ahí en el vivo. Voy a leer esta noticia que dice: Milei firmó un negocio millonario por contrataciones directas con el grupo Clarín, no podía ser de otra manera. A la vez que el gobierno macrista de Javier Milei profundiza el brutal ajuste que incluye salarios, jubilaciones y quita subsidios al transporte y los sectores de servicios, trascendió en las últimas horas que la ministra Sandra Petovelo firmó un negocio de 9.600 millones de pesos a Clarín. ¿Te suena eso? ¿Qué tal, no? Y una de las primeras medidas que tomó fue cero pauta oficial, ¿no? Que en teoría, cuando se nombró, frente a lo que yo no creía en lo que estaba haciendo, digo, bueno, quizás sea algo bueno. Pero no hace mucho también hicieron una compra de libros a Clarín y llegaba a los 1.000 millones. No, Y te estoy hablando de hace 2 meses atrás, ¿eh? Esto es lo que decíamos desde un principio aquí en La Sonrisa se dibujan en la escuela, que este gobierno de la LLA lo que vino es a enriquecer a los amigos, a los empresarios amigos y empobrecer a la clase media, hasta dejarnos sin un centavo. Vamos a ir a la siguiente pausa y vamos a continuar con estas noticias que tenemos a nivel nacional y también a nivel provincial, analizando un poquito más aquello que se prometió en campaña, por ejemplo, con el tema docente. Pero vamos en un ratito, seguimos acá en la 104.7 FM Federal, Emanuel Fracololi, Margarita Colli, en La Sonrisa se dibujan en la escuela. ¿Vos querés guerra francés en tierra? ¡No! La concha de tu madre.